Bienvenidos a la segunda parte de la clase de neurotransmisión. Mucho de lo que sabemos de la sinapsis se estudia utilizando la sinapsis entre las neuronas motoras y en las fibras musculares, es decir, la unión neuromuscular. En el músculo, los axones motores se ramifican formando distintos puntos de contacto. A su vez, cada rama termina en varios botones. Cada botón contiene las vesículas sinápticas y cada una está opuesta a una región especializada del músculo llamada zona de placa. La zona de placa tiene invaginaciones y crestas. En las crestas se encuentran altas densidades de receptores de acetilcolina. Esta sinapsis periférica y altamente eficiente ha sido desde hace muchos años utilizada para estudiar la sinapsis. Las propiedades descritas en esta sinapsis se aplican a las sinapsis centrales también. Una de las primeras preguntas que se intentó contestar es cómo se libera el neurotransmisor. Cuando en una preparación de sinapsis muscular se estimula la presinapsis, se observa la aparición de una despolarización en la fibra muscular. Esta despolarización se llama potencial de placa. En condiciones normales, esta despolarización es supraumbral y genera un potencial de acción en el músculo con la consiguiente contracción muscular. Lo que fue muy interesante fue que los investigadores, mientras hacían estos estudios, observaron que a veces, aún en ausencia de estimulación, se registraban pequeñas despolarizaciones en el músculo. Los llamaron mini potenciales de placa. Estos potenciales minis tenían baja frecuencia de aparición y la mayoría mostraban el mismo valor de despolarización o en algunos casos un valor mayor que era un múltiplo del valor más frecuente, como se puede observar acá en el gráfico de histogramas. Los investigadores también observaron que estos potenciales minis eran iguales en magnitud a los que obtenían cuando hacían sus experimentos en condiciones en las que sacaban del medio que rodeaba el músculo al calcio. Esto llevó a formular que la liberación de los neurotransmisores se realiza en paquetes discretos o cuantos. Cada cuanto equivale a un potencial miniatura, y la despolarización que se observa normalmente está dada por la liberación simultánea de varios cuantos. Entonces, el descubrimiento de los minis parece sugerir que el calcio juega un rol importante en la neurotransmisión, pero había que confirmarlo. En la figura se ven los registros de dos experimentos que fueron realizados en voltage clamp para poder evaluar las corrientes subyacentes en la presinapsis y se registró el potencial obtenido en la célula postsináptica. En la columna de la izquierda se observa que cuando se despolariza la membrana presináptica, se observa la aparición de una corriente entrante en la célula presináptica y más tardíamente la aparición del potencial excitatorio postsináptico. Si ahora el mismo experimento se realiza bloqueando los canales de calcio, voltaje dependiente, se observa que la misma despolarización en la célula presináptica ya no genera la aparición de un PEP en la célula postsináptica. Con el tiempo, se vio que la liberación del neurotransmisor es fuertemente dependiente de la concentración de calcio presináptica, como puede observarse de la curva de la tasa de liberación de neurotransmisor en función de la concentración de calcio. Hoy sabemos que la liberación de cada vesícula requiere de la unión de 5 moléculas de calcio a proteínas específicas involucradas en la exocitosis del neurotransmisor. ¿Cómo hace el calcio entonces para facilitar la exocitosis del neurotransmisor? La exocitosis del neurotransmisor es un complejo proceso que involucra la interacción de proteínas que se encuentran presentes en la membrana vesicular como en la membrana plasmática. En la figura se muestran algunas de las proteínas más importantes involucradas en la fusión vesicular. La exocitosis se da por la formación del complejo SNER, marcado con líneas punteadas, que involucra la interacción fuerte entre las proteínas sinaptobrebina de la membrana vesicular y las proteínas SNAR25 y sintaxina de la membrana plasmática. La proteína vesicular sinaptotacmina es el sensor de calcio. La unión de calcio a esta proteína permite la rápida fusión entre la membrana vesicular y la plasmática. Es interesante notar que varias toxinas liberadas por bacterias de la familia Clostridium, como algunos tipos de toxina botulínica y tetánica, tienen como blanco a la sinaptobrebina, afectando la formación del complejo SNER. Otras toxinas botulínicas tienen como blanco a la sintaxina o SNAR25. Independientemente de a qué proteína específica tengan de blanco, estas toxinas afectan la liberación de neurotransmisor, siendo la causa de enfermedades graves.
Hasta acá hemos visto que para la liberación del neurotransmisor se necesita que llegue el potencial de acción, la entrada de calcio y la fusión de la membrana vesicular con la membrana plasmática para que se libere el contenido vesicular. Esta fusión genera un aumento en la superficie de la membrana plasmática. Si esta fusión fuera irreversible, la superficie de la membrana plasmática aumentaría con el tiempo. En base a una serie de elegantes experimentos, se demostró que esta fusión es reversible. Veámoslo. En la parte superior de la figura se ve el esquema del experimento realizado. Los investigadores llenaron la hendidura sináptica con una solución que contenía la enzima peroxidasa de rabanito, que cataliza una reacción colorimétrica que se puede ver al microscopio electrónico. Estimularon el terminal presináptico y se consiguió la liberación del neurotransmisor, pero también la posibilidad de que ingresara la peroxidasa si es que existía un proceso de endocitosis. Con este método vieron que la peroxidasa aparecía dentro de organelas especiales recubiertas para luego aparecer en endosomas y finalmente en las vesículas sinápticas. En la figura inferior se resume el ciclo completo del reciclado vesicular. Como mencionamos al final de la primera parte de la clase, la finalización de la señal es una etapa tan importante como lo visto anteriormente, ya que le confiere a la neurotransmisión especificidad temporal. La mayoría de los neurotransmisores pueden utilizar a la difusión como método de finalización, aunque generalmente se utilizan mecanismos más específicos. Por ejemplo, la presencia de enzimas específicas en la hendidura sináptica, como es el caso de la acetilcolinesterasa para la acetilcolina, o la recaptación de los neurotransmisores por la neurona presináptica, como es el caso de los transportadores específicos para serotonina o para dopamina. De igual manera que en la sinapsis neuromuscular, la comunicación más rápida en el sistema nervioso central involucra receptores ionotrópicos. Sin embargo, las sinapsis del sistema nervioso central son más complejas que la sinapsis neuromuscular. Por un lado, cada fibra muscular recibe la inervación de una sola motoneurona. En cambio, cada neurona del sistema nervioso central puede hacer sinapsis con cientos o miles de otras neuronas. La sinapsis neuromuscular recibe solo inervación excitatoria. La acción de la acetilcolina produce despolarización en la fibra muscular. En cambio, en el sistema nervioso central, cada neurona puede hacer contactos con otras células y esas sinapsis pueden ser tanto excitatorias como inhibitorias. En la sinapsis neuromuscular actúa un único tipo de neurotransmisor, la acetilcolina, mientras que en el sistema nervioso central, cada célula puede responder a varios tipos de neurotransmisores diferentes. Y por último, la eficacia de la sinapsis neuromuscular, como dijimos anteriormente, es muy alta. Un potencial excitatorio de placa va a generar un potencial de acción. En cambio, las sinapsis centrales tienen una baja eficacia y requieren de la llegada de múltiples estímulos para poder generar un potencial de acción. Entonces, si las neuronas del sistema nervioso central reciben distintos tipos de estímulos, las neuronas tienen que tener la capacidad de procesar e integrar esta información. Es importante recordar que la unión del neurotransmisor a un receptor va a generar cambios en la conductancia iónica postsináptica, y esto va a llevar a cambios en el potencial de la membrana postsináptica. Estos cambios pueden ser excitatorios si generan una despolarización y se los llaman potenciales excitatorios postsinápticos o PEPs, o pueden ser inhibitorios si generan una hiperpolarización y en este caso se los llama PIPs o potenciales inhibitorios postsinápticos. En ambos casos, estos potenciales son graduados. Esto quiere decir que su amplitud es proporcional al estímulo que los provee. La célula postsináptica va a recibir tantos PIPs como PEPs y va a generar una respuesta única celular en base a la integración de los estímulos excitatorios e inhibitorios que haya recibido. Veamos esto con un ejemplo. En esta figura tenemos una neurona hipotética en la que vamos a registrar las respuestas postsinápticas producidas por la estimulación de distintas sinapsis. En este caso tenemos dos sinapsis excitatorias marcadas con la letra E en amarillo, E1, E2, y una sinapsis inhibitoria llamada I, que está en rojo. Si estimulamos la sinapsis E1 o E2, lo que observamos en el panel inferior es la aparición de un potencial excitatorio postsináptico subumbral, o sea, una pequeña despolarización en la membrana proporcional al estímulo que recibió. Si en cambio estimulamos las sinapsis excitatorias E1 y E2 al mismo tiempo, lo que observamos es que el PEP generado llega a ser supraumbral, generándose un potencial de acción. Si ahora estimulamos la sinapsis inhibitoria, lo que observamos es la aparición de un PIP, o sea que el potencial de membrana se hizo más hiperpolarizado con respecto al reposo. ¿Qué pasa si excitamos distintos tipos
de sinapsis al mismo tiempo. Si ahora excitamos una de las sinapsis excitatorias y la inhibitoria, por ejemplo E2 más la I, lo que observamos es la generación de un PEP, que es menor al obtenido en el primer caso. Esta resultante se ve como una línea naranja intermedia entre el valor amarillo teórico del E2 y el inhibitorio en rojo. Si ahora estimulamos todas las sinapsis simultáneamente, vemos que la activación de la sinapsis inhibitoria generó un PEP que es menor que el obtenido en el segundo caso cuando solo habíamos estimulado las sinapsis excitatorias. El PEP hipotético de la coactivación de las sinapsis excitatorias está graficado en amarillo, mientras que el PEP resultante de la coactivación de las tres sinapsis se ve en naranja. O sea que las células integran todo el tiempo todos los inputs que reciben y generan una respuesta única que es la resultante de la suma de todos los estímulos. Entonces resumamos cómo es la codificación de la información sináptica. Queda claro que existen diferencias importantes en la codificación de la información a lo largo de la neurona. La llegada de un estímulo a una célula genera un potencial electrotónico que puede ser tanto excitatorio como inhibitorio, y su amplitud va a variar en función de la intensidad del estímulo. Si el PEP supera el umbral a nivel del axón, se va a generar un potencial de acción. Los potenciales de acción tienen propiedades especiales, como vieron en la clase anterior, y su amplitud no varía. Entonces, la intensidad de la información tiene que ser codificada a través de otras propiedades. En el caso del potencial de acción, se codifica en función de su frecuencia y de su patrón de descarga. Entonces, como se observa en la figura, el potencial sináptico decae con la distancia a medida que se propaga en la célula por ser un potencial electrotónico. La amplitud de la señal al momento de llegar al cono axónico va a depender de la integración sináptica que haya realizado la célula de los distintos estímulos recibidos. Si la amplitud del PEP generado supera el umbral, entonces, al llegar al cono axónico, región con una alta densidad de canales de sodio voltaje dependientes, se va a poder generar un potencial de acción y la señal se va a seguir propagando. Veamos ahora entonces qué tipo de estímulos puede integrar la célula. Los estímulos que la célula puede integrar van a ser de dos tipos. Como se ve en la parte izquierda de la figura, podría ser que una célula reciba dos estímulos provenientes de la misma sinapsis. En este caso, la célula va a tener que integrar información en donde el componente temporal es muy importante. Por el contrario, podría pasar que la célula reciba simultáneamente dos estímulos provenientes de dos regiones distintas del árbol dendrítico, y en este caso la integración espacial de la información va a ser fundamental. En realidad, ambas situaciones pueden ocurrir simultáneamente. Como la integración sináptica se da cerca del cono axónico, la transmisión de los potenciales sinápticos va a estar fuertemente afectada por dos propiedades pasivas de la membrana neuronal, la constante de tiempo y la constante de espacio. Recordemos que estas constantes son propiedades intrínsecas de la célula. En particular, la constante de tiempo se define como el tiempo que tarda el potencial de membrana en llegar al 63% de su valor máximo. ¿Qué quiere decir esto para la célula? Nos está diciendo que tan rápido el potencial de membrana vuelve a su valor en reposo. Y por esa razón va a afectar la capacidad de que dos señales se sumen en el tiempo para una célula en particular. Veamos esto con un ejemplo. Imagínense que llegan dos estímulos de igual intensidad a una sinapsis, como se ve en la figura. Si estamos en presencia de una célula con una constante de tiempo grande, la llegada del segundo estímulo va a encontrar a la membrana de la célula todavía despolarizada, permitiendo que esta segunda despolarización se sume a la despolarización presente en la célula, generando una sumación temporal importante. En cambio, si estamos en presencia de una célula con una constante de tiempo pequeña, la llegada del segundo estímulo ya va a encontrar al potencial de membrana en su valor de reposo, generando una despolarización que va a ser igual en valor a la del primer estímulo, pero que no van a poder sumarse para generar una respuesta mayor. Por otro lado, la constante de espacio se define como la distancia a la que el potencial de membrana decae al 37% de su valor inicial. ¿Qué nos está diciendo esto? Ahora tenemos como marco de referencia un marco espacial y nos está indicando cuánto puede transmitirse la despolarización antes de que caiga por completo y el potencial de membrana vuelva a su valor de reposo. Esto va a afectar la capacidad de la célula de sumar estímulos provenientes de distintas regiones de su árbol dendrítico.
Veamos esto en un ejemplo. Si tenemos dos estímulos que se generan en dos regiones distintas del árbol dendrítico, queremos ver qué tanto de esa señal llega a la altura del soma. Los dos estímulos van a ser de igual intensidad. Si estamos en presencia de una célula con una constante espacial chica, eso nos está indicando que la señal decae al haber recorrido poca distancia. Si la señal se generó lejos del soma, al llegar al soma, esas señales van a ser demasiado débiles y no van a poder sumarse entre sí. En cambio, si estamos en presencia de una célula con una constante espacio grande, las señales van a poder recorrer más distancia antes de decaer y tienen más probabilidad de llegar con un valor importante al soma y poder ser sumadas cerca de la región axonal. Entonces, una neurona en el sistema nervioso central va a hacer contactos con muchas otras células, pudiendo ser tanto estímulos excitatorios como inhibitorios. Los contactos entre células pueden darse en distintas regiones de la célula postsináptica y dependiendo de la región reciben distintos nombres. Por ejemplo, si el axón presináptico hace contacto a la altura de las dendritas, se llaman sinapsis axodendríticas. Además, a las sinapsis se las puede dividir en dos tipos distintos dependiendo de si son excitatorias o inhibitorias.